Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luisa María Alcalde y Sabino Bastidas vamos a concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿Cuáles son los desafíos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica? Luego vienen Cecilio de los Santos e Ivo Basay a hablar de la inédita final del Mundial Rusia 2018 entre Francia y Croacia, que se llevará a cabo este próximo domingo. Y para terminar, con Maruán Soto Antaki vamos a hablar de su más reciente libro, Pensar Occidente. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a terminar de discutir nuestro tema de la semana, en esta ocasión los desafíos del próximo gobierno en materia económica. Como todos los jueves, me acompaña Luisa María Alcalde. ¿Cómo estás, Luisa María? Muy buenas noches. Leo. Que por cierto, te despides hoy como colaboradora de La Hora de Opinar. Me despido hoy, así que pues agradecerles mucho, Sabino, Leo, fue bien interesante estar todos los jueves por aquí con ustedes. Bueno, ya vendrás en tu papel otra etapa. Bueno, a partir del 1 de diciembre, si sale todo bien, y pues Luisa María será la próxima secretaria del Trabajo. Lo único malo es que la van a mandar a León. Así es. No, muchos saludos a los de León, ¿no? Pero ganan ellos y perdemos los chilangos con Luisa María. Mucha suerte y te estaremos entrevistando ya en tu papel de candidata a secretaria del Trabajo. Eso, ya quedamos, que vamos a regresar a ver todo. Así es. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Luisa María, y nos acompaña Sabino Bastidas. Sabino, es un placer, Luisa. Gracias por todo. Pues Luisa, tú eres parte, de hecho, me decías, Sabino, y tienes toda la razón, el secretario del Trabajo es parte del Gabinete Económico. ¿Cómo ven ustedes los desafíos económicos de esta administración? De la siguiente, perdón. De la siguiente, así es. Pues es que parece que ya empezó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que ya es esta administración. Sí. Bien, hay enormes retos, ya tenemos planes estratégicos bien definidos, como había venido planteando Andrés Manuel durante el proceso de campaña. Tenemos una estrategia, digamos, bastante clara de que necesitamos liberar fondos para poder invertir con inversión privada que genere también, sin duda, inversión pública que genere inversión privada, poder detonar el desarrollo. Y vamos a tener, pues, ciertas como prioridades. Una será el sureste del país. También ya hablamos del tema de jóvenes, que por cierto ya vendremos a detallar. Sí, el programa de jóvenes, que quiero que nos los vengas a explicar. Así es, pero el punto es que se necesitan liberar fondos, por eso necesitamos reducir el gasto corriente para que pueda aumentar el gasto en inversión, y eso requiere pues que el gobierno ahora sí que se apriete el cinturón, porque ya dijimos no va a haber mayor deuda, no se van a incrementar impuestos, de algún lado tienen que salir los recursos y van a salir de este plan de austeridad y sin duda de eliminar la corrupción a todos los niveles. Sabino. Mire, yo creo que hay muchas cosas muy interesantes que están pasando con la propuesta económica que está planteando Andrés Manuel López Obrador, y quiero destacar una. Esta es la primera vez que yo recuerdo que tenemos un gobierno que se plantea un programa de austeridad sin estar impuesto por organismos internacionales o por una crisis económica. Y esto es un gran diferenciador. Buen punto. Sí. Es algo muy interesante ver, porque todos tenemos memoria, Luisa no, pero tú y yo sí tenemos memoria, de que en 1982 pues había un proceso de recesión económica que generó una enorme austeridad, un shock al sistema y a la administración pública. Fue varios hoyitos. Y fue 82, recuerdo 82, 83, recuerdo muy fuerte la de 85, 86. ¿Recuerdas que Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, que emprende recortes muy importantes a subsecretarios y a funcionarios? Desaparecieron oficinas completas de la burocracia mexicana. Otro muy emblemático y muy importante, con la mano suavecita de Ernesto Zedillo en 94-95, en el marco de una crisis económica, un poco, no tan fuerte, pero también en 2008, 2009, en el proceso de crisis, el gobierno hace un recorte. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Que hay un programa de austeridad
austeridad planteado como política pública por convicción propia. No tenemos la agenda del Fondo Monetario Internacional diciendo recorten tantos puntos y guarden el dinero. La segunda diferencia, que me parece muy importante, es que ese dinero no es para guardar, no es para pagar deuda, como fue en todos estos casos, no es Porque para... pasó eso con Fox, ¿eh? Con Fox hubo austeridad o hubo ahorros que se utilizaron para bajar la deuda. Pero no hubo ahorros, te voy a decir por qué. ¿Por qué fue una ficción y no la menciono la de Fox? Porque el pico de Cantarell se encontraba en su mejor momento y el dinero generó el efecto contrario de los incentivos de gasto. Hubo gasto para hacer cosas. En estos casos que refiero, es la burocracia recortándose, es la burocracia achicándose, es los sueldos contrayéndose. Va a pasar lo mismo, pero no es producto del Banco Mundial, no es producto del Fondo Monetario, no es producto de una crisis. ¿Cuál es la segunda diferencia? Que el dinero no va a ser para el pago del servicio de la deuda, ni el dinero es para ir a llenar el fondo del Banco de México para garantizar a los bancos el funcionamiento. El dinero es para ir a gasto social. Entonces, estas dos diferencias... infraestructura, porque... infraestructura, sí. Pero estas dos diferencias es algo que estamos haciendo de manera planeada por primera vez en la economía mexicana. Entonces, sí, efectivamente es un shock al sistema burocrático. Muchos burócratas se verán afectados. Nada más, ayer leía la idea esta de la concentración de delegaciones federales. A mí alguna vez, lo he platicado con gobernadores y con amigos y con funcionarios, la estructura federal en los estados, en donde hay una réplica de la estructura federal en lo local y que se convierte nada más en la agencia de colocación de desempleados de locales y federales de la región, o proyectos de candidatos a diputados locales y federales. El solamente contraer esas burocracias es un impacto económico, debe ser relevante en términos numéricos. Eso, Luisa María, va a tener consecuencias políticas, porque muchos de estos intereses están muy, digamos, atrincherados, ¿no? Y, a ver, si tú vas a querer quitarles las camionetas, los seguros médicos, correr a gente... Yo, por cierto, que apoyo tremendamente, ¿eh? Ya sabes que los neoliberales nos encanta esto, venga del Banco Mundial o no, pero pues a mí me encanta un gobierno que sea más austero y más delgadito y que se gaste el dinero mejor. Pero esos intereses políticos, o sea, no va a ser fácil, ¿eh? O sea, tú que vas a ser secretaria te vas a topar con que, pues a lo mejor a ustedes les suena bien, pero ya cuando empiezas a bajar esto... Por ejemplo, esto se traduce para ella en quizás correr 32 delegados del trabajo en los estados, pues quizás correr 32 delegados de la Procuraduría del Trabajo, no sé si tengan. Mira, yo creo que una cosa importante para poner las cosas en contexto y nada más aclarar es no se van a correr a los trabajadores de base. Estamos hablando de los trabajadores de confianza que en buena medida tienen mayor... A los neoliberales les decimos que deberían también a los de base, pero en fin. Mayor movilidad. Y yo creo que va a ayudar mucho el hecho de que no es te corro a ti para traerme a otro. O sea, es como un plan de hay ciertas funciones que se duplican, ¿sí? O sea, francamente, hay ciertas áreas que hacen muy poco. Es decir, el punto es necesitamos recursos pues para poder hacer nuestros planes. Pero te voy a decir una cosa, y te lo digo con experiencia de haber trabajado como consultor y en proyectos donde empresas nos contrataban para despedir gente. No hay tarea más ingrata en la vida que decirle a una persona que va a perder su trabajo. No, sin lugar a dudas. Ahora, sí, tú como secretaria del Trabajo le vas a tener que decir a varias personas, se va usted porque se va a desaparecer su trabajo. Ahora, híjole, o sea, sí se necesitan unos del tamaño del mundo para hacer eso, de verdad. Yo creo que más bien hay áreas que digamos que se van a conjuntar. Por el otro lado, hay decisiones que van a ser para todo aquel que trabaje en el gobierno. Quiere decir, por ejemplo, esto de los fondos de ahorro, esto de los seguros privados que cuestan muchísimo dinero y que es algo que había venido planteando Andrés Manuel como candidato. Es decir, no es ninguna sorpresa para nadie. Al contrario, creo que lo interesante es que no es solamente sueldos y salarios. Lo interesante en la agenda que presentaron ayer, de la agenda legislativa, es esta idea de las políticas de austeridad.
porque ¿a qué van las políticas de austeridad? No tenemos que inventarlas. Se tienen que agarrar cinco decretos de austeridad de las administraciones anteriores. Pues pedirle que un secretario de Estado, si viaja en avión, no viaje en clase de lujo. Pedir que los automóviles no cuesten más de 150,000, 130,000 o que no se compren nuevos, que se utilicen los de la vieja administración. Hay muchas eficiencias que en la administración, cuando hay petróleo, que fue el caso de 2000 a 2012, o cuando hay clases políticas que están acostumbradas a gastar. Algo, por ejemplo, comunicación social. Es fácil gastar, es fácil ahorrar. Locura. ¿Cuánto se gasta? Cada una de las secretarías tienen incluso áreas divididas en comunicación social para aquí, pero para otra afuera. Vez vas a ver, si cortas el gasto, y tú lo sabes bien, esto, sí, Sabino, claro, que hay extorsionadores profesionales en los medios que dicen, a mí si no me pagas tanto dinero, van a empezar a salir notas negativas acerca de la nueva secretaria del trabajo. Mira, Leo, pero, nos vamos a tener que ¿sabes qué va a pasar? con lo que sea, pero necesitamos, la gente le apostó un cambio y nosotros no podemos tienen un bono de legitimidad extraordinario. Lo que estoy tratando, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero lo que estoy tratando de decirte es que, y a mí que me tocó vivir los programas de austeridad de los 80s y los 90s, es dificilísimo hacer eso. O sea, ya la implementación de eso cuesta de verdad sangre, sudor y lágrimas. Ahora, Leo, lo hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Aquí Sabino no me dejará mentir, pero no bajó el gasto en medios de comunicación. No, mira, pero hubo también una política de austeridad real y se bajaron los sueldos de la alta burocracia, que es lo mismo que se quiere hacer ahora. Es decir, hay gente que si uno incluye los bonos y las nuevas prestaciones y le va sumando, tiene pues salarios que rebasan los 300,000 pesos mensuales. Sí. Esa es la realidad. Y lo interesante incluso es que ni siquiera sabemos la información a ciencia cierta. Ahora díselo. Eso es lo importante. A ver, ahora qué díselo. interesante es eso, porque al final se suma por aquí, por allá, y cuando quieres las cifras, los números para hacer una proyección, pues careces de la información completa. 100% los apoyo, quiero ver cómo le hacen. Por cierto, también esto tiene que llegar al legislativo, ¿no? Claro, sin duda. Por eso es una ley, por eso el planteamiento de la ley de austeridad, que según entiendo ayer, no es nada más un tema de recortar zonas en la burocracia, que ese es un tema. El tema es la ley de austeridad, el verdadero foco estratégico, que además tendría un alto impacto económico en muchos sentidos, es que tú te pongas a hacer eficiencias en todos los niveles de gobierno y en todas las áreas de gobierno. Una política de austeridad no es para el Ejecutivo Federal. No debe. A ver, la discusión de austeridad tiene implicaciones hasta para decir los otros poderes de la Unión, implica la Corte, implica revisar el tema de órganos autónomos y una burocracia que sentía que no había problema por gastar dinero. ¿Por qué tenemos? Es un tema cultural además. El servidor público entendía que la llegada al cargo público era igual a sacarse la lotería. Sí. Bueno, es que sí lo era. No solamente por los contratos y la gente, simplemente el ingreso, el acceso a ciertos a camionetas, a viajes de lujo. Por cierto, que hay que decirlo que este gobierno en particular fue ostentoso. Muy ostentoso. Muy ostentoso. No, y creció en burocracia. En ese tema de las camionetas, los escoltas, el viajar en aviones privados, no solo en eso, la helicópteros. contratación. Este gobierno regresamos a eso. Bueno, es que regresamos, en el ADN de los de Atlacomulco estaba eso. En la época de López Mateos, el gasto ostentoso era ya un tema del gobierno. Está hasta en las películas de Cantinflas y todo. Pues ves lo que era ser ministro, en aquel tiempo ser secretario de Estado. Y nosotros teníamos que cambiar ese dato, y me parece que es algo políticamente correcto, que la gente va a aplaudir, y que va a tener costos. Ese es mi único punto, que va a tener costos en lo personal, en lo político, o sea, no es así de sencillo. Como lo tuvo en esos casos, en 82, haz memoria en 86, pero el sistema lo permite. Pero yo creo que algo es positivo, es decir, no es nosotros sí y ustedes no. Se le quitan, por ejemplo, el servicio médico privado. Bueno, desde el presidente de la República, todos los secretarios de Estado. A ver, tocas un tema bien importante. Pero déjame nada más decirte, porque el tema de los trabajadores de base, que yo sé que ahí sí creo que es un tema político, porque yo sí creo que sobran burócratas de base y que se deberían de ir.
pero ahí sí ya no los tocan, Luisa María. Congelar No, mira, plazas o sea, es a ver, una... una cuestión es los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, o sea, eso lo vamos a respetar, Leo. Eso No, pero, a ver, vamos pero nosotros a para llegar como yo como contribuyente, si hay, déjame ponértelo, 1000 burócratas que de verdad no sirven, ya no tienen cabida. Sí, pero ¿No valdría la pena despedirlos? es que ¿sabes cuál es Digo, el yo sé que asunto? suena muy inhumano y horrible y por eso me friegan. Leo, te digo dónde está Pero- el verdadero problema. Solo piensa ahora que decías de la administración de Peña. 27% más de nuevos cargos de alto nivel. Es decir, ahí donde ganan salarios altos y que nuevamente duplican funciones, ahí es donde puede haber muchísimo ahorro. Pero también en base. En un hombre, gobierno, también en base. pero en la un verdad, gobierno, yo creo que también Leo, en base. yo creo que las burocracias hay que revisarlas. Y por cierto, yo creo que uno de los planteamientos para López Obrador importantes es no pensar solamente en un programa de austeridad, sino pensar en la reingeniería de la administración pública desde el punto de la función pública. O sea, el planteamiento es mayor. La ley que tenemos de administración pública data de López Portillo. Sí, hombre, eso hay sí, que sí. revisar la Yo administración la verdad, pública. pensar que hay 17 secretarías, yo no sé si son 17. Sí, 18 secretarías. 18, ¿para qué? Yo creo, muchas ya sobran, man. pero hay un tema ahorita que estás hablando del tema de plazas, la paradoja de la administración es la lentitud, porque efectivamente tú dices, me sobran 1000, ninguna administración pública le sobra gente, siempre falta, No pero es cierto. falta, Es que ese es el pero, tema. A ver, gobernación. pero falta en los lugares adecuados. Déjame trasladarlo. Ese es el A tema. eso voy. Ese es el no tema. se trata de echar a la gente a la calle. No, de reasignarlos. A reasignarlos. Sí. O sea, en este momento, si me preguntas, yo creo que la Secretaría de Seguridad Pública, hablando sin saber, que necesitará unas 5,000 plazas o 10,000 plazas. A lo mejor son 1,000 plazas que le están sobrando a otras dependencias de la administración pública. Lo que pasa es que la lentitud, la visión patrimonialista de la administración pública es que si tú llegas a la Secretaría del Trabajo y te encuentras 1,000 personas que te sobran, la visión vieja de la administración es decir, consérvalos, porque eso es poder. Claro. La visión moderna debe ser, a ver, yo tengo 1,000 plazas, se la paso al secretario de Seguridad para que haya 1,000 policías mañana. Esa visión requiere una reforma a la ley, requiere pensar la administración pública desde el punto de vista económico. Pero a ver, Sabino, no es solamente la visión patrimonialista, y esto es algo que también le compete a Luisa María, es la protección de los sindicatos. O sea, el sindicato le dice, oiga, aquí hay 1,000 personas, no sé qué hacer con ellas. Pues no haga nada, licenciada, no haga nada, porque son del sindicato. Sí. Y Ahora, no le puede ¿cómo? hacer nada, hay inamovilidad, y están en el capítulo B del apartado 120, del apartado B de la 123 constitucional. Y no puedes hacer nada con los sindicatos, que te va a tocar lidiar con esos. Ah, claro. ¿O no? No, sí, no, sin lugar a dudas. Ahora, hemos venido planteando todo un plan en el tema sindical, porque claro, nada más hablamos de sindicato y ya nos imaginamos corrupción. Uy, ¿no? ¿en el sector público? No, sí, a ver, algunos sí, todo hay que verlo en su justo contexto. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es empezar por una vía de democracia y libertad sindical y que eso empiece a permear tanto en los sindicatos del sector público como del sector privado. Pero Es decir, Yo es quiero una ver tu ruta- primera reunión con Carlos Aceves del Olmo, Bueno, para que lo Leo, convenzas de Leo, que se necesita pero es que democracia. no es que lo Luisa convenza María. yo, es que ya hay una reforma constitucional que próximamente va a haber una reforma a la, digamos, secundaria a esa reforma constitucional que ya plantea esos mecanismos justamente que van a ir permitiendo que exista eso que no ha habido, que ha habido en muy pocas ocasiones. Y yo estoy a favor de la democracia sindical, Creo que lo que le ha hecho mal al sindicalismo mexicano son estos carcamanes que se quedan ahí 40 años y con unos intereses pero la que inamovilidad no acaban que defendiendo los intereses de los trabajadores. Pero déjame Eso, ponerlo en este contexto. También hay un tema de profesionalización que hay que respetar. O sea, la inamovilidad no es mala. Si alguien si tienes un experto en un tema en la burocracia, tener ese señor ahí es un tema, hay que preparar los cuadros para su relevo porque no queremos que se vaya. No estoy de acuerdo La burocracia francesa, para poner un das caso. el peor ejemplo. Pobre Francia, ¿cómo está por los burócratas? pero te refleja también profesionalización que permite renovación arriba en la política y continuidad en la administración. Bueno, se puso bueno este debate, pero ya nos tenemos que ir. Ay, muchísimas Señora gracias, secretaria, virtual secretaria
secretaria, como le dice la López Obrador, virtual presidente electo. Ya estaremos de regreso por Virtual secretaria del Trabajo, ha sido un honor tenerla a ustedes aquí. Igualmente, Gracias, muchas Ha sido un gusto. Gracias, Un gusto, Sabino, Luis. te veremos a ti el próximo Por supuesto, jueves. encantado.